Bueno, feliz domingo de resurrección. Nuestro Rey vive, Él ha resucitado. Hoy vamos a ir a 1 de Corintios 15, un capítulo que habla bastante de la resurrección de Jesús. Vamos a hablar de la resurrección y del ministerio de Jesús en 1 de Corintios 15. Esta carta es muy especial y trae mucha luz sobre muchos aspectos. Dice así: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo, el Mesías, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, ya murieron. Después se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Cristo, de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, ahí el versículo 12, ahora bien, si se predica que Cristo, el Mesías, ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen a algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que murieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hasta acá por ahora, pero fíjense qué importante y qué central, qué fundamental que es para las doctrinas cristianas la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, se caen un montón de doctrinas. Toda la predicación del Evangelio, sin la resurrección, es y será siempre total y completamente inútil. Sin la resurrección, toda la fe, pasada, presente y futura, también será inútil. Sin la resurrección, todos los predicadores del Evangelio seríamos mentirosos. Sin la resurrección, todos los cristianos vivos seguiríamos esclavos de nuestros pecados. Sin la resurrección de Jesús, todos los cristianos que ya murieron estarían destinados al infierno o a la inexistencia, habiendo obedecido a Dios sin sentido. Sin la resurrección quedaría destruida toda razón, todo propósito para el cristianismo y todo propósito para la vida misma. Es más, sin la resurrección, Dios sería un mentiroso. Vemos que la resurrección es un pilar de nuestras creencias.
La resurrección es sumamente importante. Cuando nosotros vemos las Escrituras, por ejemplo, David profetiza en el Salmo 16:10 y dice que el cuerpo no iba a haber corrupción. Hacía falta que resucitara. En Isaías 53 también habla de que no iba a quedar ahí para siempre. Jesús predijo de su muerte en varias situaciones, por lo menos 4 o 5 veces en Mateo, luego en Lucas, en Juan también. Él predice su muerte. La muerte es importante, la muerte de Jesús es importante, pero sin la resurrección nuestra fe es inútil. El conjunto de doctrinas que tenemos es inútil. La obediencia que profesamos es inútil. Sin la resurrección somos de todos los más dignos de lástima. Más allá de algunas citas puntuales, hay algo que se repite en todo el Antiguo Testamento, y esto es que hay algo mejor en todo lo relacionado a Dios y al trato con Él. Lo voy a decir de otra manera. Sin tener en cuenta citas textuales, citas puntuales, en todo el Antiguo Testamento tenemos la expectativa de algo mejor, un pacto mejor para relacionarnos con Dios. Si vemos todo el Antiguo Testamento es como que le falta algo, algo tiene que ser solucionado, algo tiene que ser completado, algo falta, tiene que ser mejorado o reemplazado, algo falta. ¿Y qué es lo que falta? Falta Cristo. Pero cada una de esas situaciones que prefiguraban al Mesías, cada uno de esos símbolos que prefiguraban al Mesías, cada una de esas profecías que hacían de manera prevista al Mesías, eran para algo. No solo iba a venir, no solo iba a vivir, no solo iba a morir, sino también tenía que resucitar. Y las primeras apariciones de Jesús resucitado son estas: a María Magdalena, a otras mujeres, a Pedro, a los discípulos camino a Maús, a los 10 apóstoles sin Tomás, a los 11 apóstoles, o sea, contando Tomás, luego 7 discípulos, luego 500 personas juntas, luego a Santiago, el hermano de Jesús, luego de nuevo a los 11 apóstoles, luego la ascensión, luego alguien que lo ve es Esteban en su martirio, luego lo ve Pablo camino a Damasco, Pablo en Arabia, Pablo en Jerusalén, Pablo en Cesarea, y finalmente, de ellos, Juan en la visión del Apocalipsis. Estos son los testigos. Más de 500 personas en repetidas situaciones han visto a Jesús resucitado. Él ha resucitado. Hermanos, nosotros tenemos que comprender la importancia de la resurrección. Tenemos que entender por qué es tan importante la resurrección. Tenemos que asimilar la importancia de que Jesús esté con vida hoy. Jesús vive. Jesús vive. Su resurrección no es solamente un hecho histórico pasado, sino que es algo que dio comienzo a algo. Él vive, Jesús está vivo. Y como vivo, estando vivo, Él tiene diferentes oficios. Él tiene un ministerio, tiene diferentes ministerios. Uno de los más importantes es que Él es mediador. ¿Qué es un mediador? Es alguien que hace de intermedio entre dos partes, un intermediario entre dos partes. En 1 de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y también que un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es mediador para siempre. Eso nos dice 1 de Timoteo 2:5. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y en el Antiguo Testamento vemos prefigurado y figurado también 3 roles de mediación, 3 tipos de mediadores entre Dios y los hombres. Vamos a hablar de los ministerios de Jesús resucitado, que son, yo voy a hablar de estos 7. Es mediador, Él prepara un lugar para nosotros, Él da dones a su pueblo, Él nos espera, su ministerio nos alienta, era necesario que ascendiera para enviar al Espíritu Santo y espera que sus enemigos sean estrado de sus pies. Entre todos estos 7 puntos, vamos a ver qué está haciendo Jesús resucitado o por qué era importante que Jesús muriera y resucitara. Como mediador, que es el punto 1, hay 3 tipos de mediación. Puede ser a través de un profeta, puede ser a través de un sacerdote y a través de un rey. Los 3 oficios de Cristo se ejercen en función a ser mediador entre nosotros y Dios. Un mediador es alguien seleccionado por Dios, capacitado por el Espíritu Santo para realizar una tarea. El primer oficio que mencioné es profeta. ¿Qué es un profeta?
Un profeta es un vocero, un revelador, es voz de Dios hacia el pueblo, ¿sí? Es voz de Dios hacia el pueblo, frente a la gente. ¿Qué es lo que dice el profeta? Así dice el Señor. Y como profeta habla las palabras de Dios. El patrón común de los verdaderos profetas era que eran impopulares y odiados, justo al revés de los falsos profetas. Y Jesús es el profeta por excelencia. Jesús no solo proclama la palabra de Dios, como dice Juan 14:29, sino que además Él es la palabra de Dios, lo que dice Juan 1:1. En Hebreos 1:1 al 2, en Hebreos 1:1 al 4 en realidad, nos habla de que Dios nos viene hablando hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, pero en los últimos tiempos nos habló a través del Hijo, a través del Hijo. Jesús es el profeta por excelencia y al mismo tiempo es el motivo máximo de todas las profecías y la razón por la cual existían los profetas. Entonces, dentro de este rol de mediador, que lo dividimos en tres: profeta, sacerdote y rey. Como sacerdote, o sea, un profeta habla de parte de Dios al pueblo, pero un sacerdote habla de parte del pueblo hacia Dios. Es el vocero, es la voz del pueblo hacia Dios. Él habla frente a Dios. Él ofrece oraciones y sacrificios por el pueblo. Antes de sacrificar por el pueblo, también tenía que hacer un sacrificio por sí mismo para perdón de sus propios pecados. Pero Jesús es nuestro sacerdote. Y Él no ofreció sacrificios por Él mismo. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. Él no sacrificó un animal porque nosotros necesitábamos un sacrificio superior. Jesús no solo es sacerdote, sino que también es sumo sacerdote y es perfecto, sin pecado. Y además Él no solo es el sacerdote, no solo el sumo sacerdote, no solo el sacerdocio perfecto, sino que además es el sacrificio perfecto. En todo lo que es sacerdocio, Él satisface plenamente la justicia de Dios. Él es superior en todo, sumo sacerdote perfecto de un orden superior, habiendo presentado un sacrificio suficiente por todo su pueblo y habiendo entrado al lugar santísimo absoluto. ¿Cuál es? El santo trono de Dios Padre en el cielo. Ahí es donde Él entró luego de resucitar. ¿Y qué hace ahí como profeta, como sacerdote? Recordemos, un profeta habla de parte de Dios al pueblo, un sacerdote habla de parte del pueblo a Dios. ¿Qué hace? Bueno, en Hebreos 10, 12 al 13 nos dice que está sentado a la diestra de Dios. Hebreos 6, 19 al 20 dice que está detrás del velo y entró como precursor nuestro, o sea, Él entra a la presencia de Dios como precursor nuestro. Y en Romanos 8, 34 nos explica un poco de esto. O sea, Él está sentado al lado del Padre, vamos a ordenarlo al revés. Él entró a la presencia del Padre, Él se sentó a la diestra del Padre y Romanos 8, 34 nos dice qué hace ahí. Él intercede por nosotros. ¿Vos te das cuenta de la importancia de que Jesús esté hablando de vos al Padre en este mismo momento? ¿Enfrentarías al pecado de la misma manera si vos siempre estuvieses recordando esto? Jesús entró al trono, entró a la presencia del Padre, se sentó al lado suyo y en ese lugar, en esa cercanía, en esa intimidad, intercede por vos. Está intercediendo por vos. Romanos 8:34 nos habla de esto. Presenta oraciones sacerdotales por su pueblo. Usted sabe que en Hebreos 7:25 dice que Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Vive para siempre para interceder por nosotros. Si Jesús no hubiese resucitado, no tendríamos intermediario, no tendríamos intercesor. Como predicó Lucas hace algunos domingos, 1 de Juan 2:1 dice que tenemos abogado para con el Padre. Él intercede por nosotros frente al Padre. Él nos representa. En Hebreos 9, 24 al 25 dice que Él ascendió al cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Hebreos 9, 24 al 25. ¿Se da cuenta? Él entró al cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Entonces hemos visto que como mediador es profeta, es sacerdote y nos falta un oficio. ¿Cuál es el oficio que nos falta? Como rey. Los reyes bíblicos debían reinar bajo el reinado de Dios.
ser su mano y su guía ejecutora. Los reyes bíblicos fracasaron casi todo el tiempo por su corrupción, por su inmoralidad. Cada rey era una especie de virrey de Dios y debía dar cuentas a Dios por su reinado. En el corazón de Israel quedó el deseo latente de un rey como el mejor que tuvieron. El mejor rey que tuvieron fue David. Además había una profecía de Jacob sobre Judá y muchas otras apuntaban de que ese rey eterno iba a ser integrante de la tribu de Judá y él iba a reinar de manera perfecta y para siempre. Y Jesús vino y fue presentado como rey, al punto de que fue ejecutado en parte, identificado como rey. Se burlaron de él, pero dijeron esto: el rey de los judíos. Él afirmó ser rey, pero de un tipo desconocido para los humanos. Por eso, en Juan 18:36, él dice que su reino no es de este mundo, su reino no es de aquí. Juan 18:36. Pero a pesar de eso, como dice 1 de Pedro 3:22, todo ha sido sujetado a sus pies. En 1 de Pedro 3:22 dice: Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. ¿Vemos? Él es el mediador perfecto. Él cumple con los 3 oficios de mediación entre Dios y los hombres. Es sacerdote, es profeta, es rey. Es profeta, él habla de parte de Dios al pueblo. Es sacerdote, habla de parte del pueblo, intercede a Dios. Y el rey representa a Dios y se guía según su santa voluntad, su perfecta voluntad. Él es el intermediario perfecto, cumpliendo con los 3 oficios. Pero no queda ahí. El punto número 2 es que Él no solo es mediador, sino que Él prepara un lugar para nosotros. Si Él no hubiese resucitado, esto no sería nada. No existiría esto. Pero habiendo Él resucitado, dice que Él se va, en Juan 14:2, Él dice que Él se va, ¿y qué va a hacer? Va a preparar un lugar para nosotros. Prepara un lugar para nosotros, punto 2. Punto 3, da dones a su pueblo. Acompáñeme a Efesios 4:10 al 13, Efesios 4:10 al 13. Hablando de Jesús, dice Efesios 4:10 al 13: el que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ve lo que dice? Que ese que descendió también mismo ascendió. ¿Y qué hizo? Capacita a los santos, da dones a su pueblo, los hace útiles para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el punto 3, da dones a su pueblo. Punto número 4, acompáñenme a Hechos 7. Vamos a ver el primer martirio cristiano, el primer mártir cristiano en Hechos 7. Está Esteban, hace una predicación histórica, teológica impresionante. Esteban aprovecha los hitos históricos y teológicos de la historia de Israel y predica el evangelio de esa manera. Y de esa manera los ofende a los judíos que estaban alrededor de él, deseando apedrearlo, y lo van a apedrear. Él es nuestro primer mártir, el primero de nosotros en morir de esta manera. Dice Hechos 7, 54 al 59. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y ¿qué más vio? Y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre
de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y a los testigos pusieron sus manos, sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesús resucitó y te espera. Y Esteban al morir lo ve parado. Y las últimas palabras de Esteban son: Señor Jesús, recibí mi espíritu. Él te espera, ha resucitado y te está esperando. Está esperándote en ese lugar que Él preparó. Está esperando que llegues. Él te espera. Punto número 5. Su ministerio nos alienta, su obra nos alienta. Acompáñame a Hebreos. Vamos a leer 2 partes de Hebreos. Acompáñame al libro de Hebreos. Vamos a leer primero Hebreos 4, 14 al 16. Dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote, Hebreos 4, 14 al 16, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. O sea, si vos tenés este sacerdote, ¿qué tenés que hacer? Retener tu fe, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿No te alienta esto a retener la fe? Ese intermediario está ahí, entró ahí antes que vos, pero lo hizo ¿para qué? Para que vos puedas recibir aliento en esta verdad bíblica. Podés ir al trono de la gracia para obtener gracia y socorro. Fíjate Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Nos alienta lo que Él hace en el cielo, Hebreos 4, 14 y 16, pero también nos alienta lo que Jesús hizo en la tierra, Hebreos 12, 1 al 3. O sea, el punto 5 es: su ministerio nos alienta. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Ve el punto 5? El ministerio de Jesús en la tierra nos alienta a seguir. Vemos su ejemplo, vemos que Él menosprecia el oprobio, menosprecia el sufrimiento, y dice: yo tengo que ir hacia allá a cumplir la obra del Padre, que es salvar a los escogidos, y Él lo hace. Y dice: para que vos no te canses, para que vos no te desanimes en tu corazón, mira el ejemplo de Jesús. El ministerio terrenal de Jesús te alienta. Y el ministerio celestial de Jesús también te alienta, porque está intercediendo por vos. Y podés ir al trono de la gracia para obtener gracia y obtener ayuda, socorro. Este es el punto 5, su ministerio nos alienta. Vamos a ir al punto 6, pero hago el repaso para los que toman nota. Es mediador. Dentro de esta mediación tenemos 3 roles. Es profeta, sacerdote y rey. Punto número 2, prepara un lugar para nosotros. Punto número 3, da dones a su pueblo. Punto número 4, nos espera. Punto número 5, nos alienta. Punto número 6, era necesario que Él ascendiese para enviar al Espíritu Santo. Era totalmente necesario que Él ascendiese para que viniera el Espíritu Santo. Es lo que dice Él en Juan 16, 7.
En Juan 16:7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Si Jesús no resucitaba, nada de esto que estamos mencionando podría ser cierto, ni podría estar funcionando en la actualidad, sucediendo. Punto número 7. Él está esperando que sus enemigos sean estrados de sus pies. Fíjate en Hebreos 10, 12 al 13. Hebreos 10, 12 al 13. Que es el punto número 7. Hebreos 10, 12 al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Saben lo que es el estrado? El estrado son los escalones que hay en un trono. ¿Vieron? Que está el trono en las películas. Creo que ninguno de nosotros vio un trono de verdad. Por lo menos en vivo, no sé si alguno lo habrá visto. Pero la mayoría de nosotros no lo vimos más que en las películas o en los cuentos. Y los tronos no están al mismo nivel del piso que el resto. ¿Dónde están? En un estrado. Fíjense lo que dice acá, que Él está a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean el escalón sobre el cual Él asienta sus pies para reinar plenamente desde su trono. Es nuestro mediador, es profeta, sacerdote y rey. Él prepara un lugar para nosotros, Él da dones a su pueblo, Él nos espera, su ministerio nos alienta. Era necesario que Él ascendiera para enviar al Espíritu Santo y espera que sus enemigos sean estrados de sus pies. ¿Y cuál es la conclusión o cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Volvemos a 1 Corintios 15, que habíamos estado leyendo, que sin la resurrección no tenía sentido nada. Sin la resurrección nada tenía sentido. En el cristianismo, sin la resurrección de Jesús, nada tiene sentido. Imagínense sin la resurrección. Toda la predicación del Evangelio sería inútil. ¿Para qué predicaríamos si no hay resurrección, si no hay vida más allá? O sea, si hay resurrección, es la de Cristo. Si Jesús, siendo perfecto, no resucitó, nadie resucitaría. No habría nada más allá. Esta sería tu vida y tendrías que hacer lo que quieras con tu vida pronto, porque no hay más allá. Sin la resurrección, tu obediencia sería el vicio. Sin la resurrección, la predicación sería inútil. Sin la resurrección, Dios sería mentiroso. El cristianismo no tendría ningún tipo de sentido. La vida no tendría sentido. Hemos perdido la perspectiva de eternidad. Casi no predicamos la eternidad. En nuestra manera de pensar todo es rápido, todo es acá y ahora. La cultura del microondas o del doble clic se nos ha metido en todos los niveles. Yo soy de los últimos que usaba una hornalla para calentar la leche. Pero alguna vez alguien fue el último en ir a buscar leña para calentar la leche. Y la inmediatez en la que vivimos, donde todo es rápido, donde todo es instantáneo, donde no hay que moler los granos del café para hervirlo y hacer el café, sino que tenemos un saquito de café o ya está molido y todo así fácil y rápido, hemos perdido de vista la eternidad. La eternidad era uno de los pilares del cristianismo, lo es, pero era uno de los pilares de la predicación. Era presentar el cielo y presentar el infierno. Y ahora, como estamos tan ciegos a lo que es largo plazo, no pensamos más que acá y ahora, porque todo es rápido, todos son 2 botones, todo es rápido, hasta una llamada por teléfono es más rápida que antes. Antes vos tenías que llamar al fijo, no sabías si te iba a atender un pariente, un amigo, quién te iba a atender el teléfono, todo era más lento, todo era más trabajoso, ahora todo es rápido. Todos te contestan en el momento, o bueno, algunos contestan en el momento, todos tienen celular en la mano, son fáciles de ubicar. Tenés respuestas rápidas. ¿Se te ocurre una curiosidad? Agarrá el teléfono, pones Google, ¿qué es esto? Antes, si se te ocurría una curiosidad, sonaste. O te quedabas con la duda, o tenías que esperar que abra la biblioteca de la escuela para ir a buscar un libro donde hablase de eso.
o quedarte con la duda para siempre. Hoy tenés todo rápido, todo al alcance, pero no te confundas. El infierno, el cielo son reales, la eternidad es real. Y que Cristo esté resucitado es fundamental para que entendamos lo que está pasando hoy con Cristo, incluso a favor nuestro. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría ninguna chance de imaginar una eternidad. Si Cristo no hubiese resucitado, podríamos llamar mentiroso a Dios. Si Cristo no hubiese resucitado, cualquier acto de obediencia tuyo, mío, no tendría sentido porque esta sería la única vida. Pero ¿sabes qué? Esta vida no es la vida. Esta vida es un suspiro. Esta vida pasa rápido y se va. Y lo hemos hablado muchas veces, como esa florcita del campo que nace, como dice Salmo 103, nace, se muere, se seca y nadie sabe bien dónde estaba. Y nosotros estamos tan ensimismados en nosotros mismos y en lo inmediato que perdemos de vista la eternidad. Pero habiendo Cristo resucitado, tenemos pruebas de una eternidad. Tenemos pruebas de lo que hay más allá. Si Cristo no hubiese resucitado, lo más lindo de tu vida sería lo que ya viviste. La vida no tendría sentido. Nada tendría sentido. Pensé en Esteban. Si Cristo no hubiese resucitado, él murió apedreado al vicio. Y de ahí para acá, siendo el cristianismo el grupo minoritario más perseguido en la historia de la humanidad y en el presente, no tendría sentido. Pero Cristo resucitó. Y Él vive hoy. Y tiene que ver con tu eternidad esto. Fíjate cómo sigue ahí 1 Corintios 15. Vamos a leer del 50 al 58. Antes del 50 lo que hace Pablo es un ejercicio de lógica, de llevar un argumento hasta el absurdo. Dice, ¿cómo que no resucitó Cristo? Si Cristo no resucitó, y le dice un montón de cosas para que sepan, nada tiene sentido. Pero habiendo Cristo resucitado, las cosas son diferentes. 1 Corintios 15, 50 al 58. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiero que sepa, aprovecho esta oportunidad para sacar un error de la mente de la gente. Cuando Jesús muere, su cuerpo va a la tumba, pero su espíritu no va al infierno. ¿Cómo lo sabemos? Por sus propias palabras. ¿Qué le dice el ladrón del lado? Esta misma noche vas a estar conmigo en el paraíso. Es mentira, es una fábula eso de que Jesús fue al infierno a pelear. No. ¿Cómo fue lo que le pasó a Jesús? Transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible, ¿será corruptible nuestro cuerpo? ¿No sentimos cómo se va corrompiendo el cuerpo? ¿Cómo va decayendo? ¿Cómo se va achacando? Pero dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Jesús resucitó y por eso usted debe permanecer firme, constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo para el Señor nunca es en vano. Y un día nosotros también vamos a preguntarle en esta retórica así,
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Eso es todo lo que me puedes hacer? ¿Quedarte con mi cuerpo por un tiempo nada más? Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción. ¿Cómo quién? Como Jesús, el primero de nosotros en hacer eso. Jesús vive. La resurrección de los muertos es una doctrina crucial del cristianismo. Si eso se cayese, todo el sistema de fe cristiana se derrumba junto a eso. El evangelio, sus predicadores, todo, no ofreceríamos nada al mundo. Pero dado que Cristo fue levantado, la creencia de la resurrección y la fe cristiana descansan sobre un fundamento fuerte. ¿Por qué la gente daba la vida por esta doctrina? Porque lo vieron resucitado. Si nosotros aplicásemos los medios que tenemos para verificar un hecho histórico, tengan la certeza de que le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, la resurrección de Jesús es un hecho histórico, atestiguado por centenares de testigos. Esto no es una fábula, no es una leyenda, es un hecho histórico. Y fue tan impactante que hasta el día de hoy escribí la fecha contando los años desde él, 2022, después de Jesús. La resurrección de Cristo es fundamental. ¿Pero qué nos pasa? Por un lado hemos perdido nuestra perspectiva de eternidad y queremos todo rápido, todo acá, ahora, instantáneo. Pero por otro lado, en nuestra necedad, en nuestra caída, pensamos en Jesús como en otra persona histórica o en otras personas históricas. Por ejemplo, podríamos pensar en José de San Martín. ¿Vieron? Es alguien del pasado, 200 años atrás. ¿Nos beneficiamos de su obra? Sí, nos beneficiamos. Él es una pieza clave para la independencia de Argentina, de Chile, de Perú. Nos ayudó a no ser colonia de España. Y hay implicancias de su obra, no somos colonia de España. Pero no hay implicancia de su persona. San Martín está muerto. Pero con Jesús no es así. San Martín no puede exigirnos nada, pero con Jesús no es así. Jesús está vivo. No solo su obra tiene importancia, no solo su obra tiene implicancia para nosotros, su persona tiene implicancias para nosotros. Es nuestro mediador, Él está preparando un lugar para nosotros, Él da dones a nosotros, Él nos espera, nos está esperando, su ministerio nos alienta. Al estar Él allá, el Espíritu Santo está acá. Él está esperando que sus enemigos queden como estrados a sus pies. ¿Y sabes qué? Debemos responder al resucitado, al vencedor frente a la muerte y al pecado. Y acá es donde muchos cristianos naufragan. Ven a Jesús como lo puedes ver a San Martín. Allá lejos, alguien que hizo algo y me benefició. Jesús vive hoy. Jesús vive hoy. Celebramos que vive hoy. Y si bien cada cultura tiene sus altibajos, la verdad sigue siendo la misma. Hace menos de 20 años, para esta fecha, en los canales de aire que daban películas bíblicas. Daban Ben-Hur, los 10 mandamientos, luego la pasión de Jesús. Fíjense, los canales ahora tratan de borrar la Pascua. Tratan de que la Pascua sea solo algo que tenga que ver con conejitos y chocolate. Pero la Pascua es celebrar la muerte, la obra, la resurrección y el consecuente ministerio presente de Jesús. Jesús vive hoy. Jesús está vivo hoy. Y esto no es interesante, es apremiante, es mucho más que interesante. ¿Por qué? Porque es necesario responder con amor, con obediencia,
con lealtad, con compromiso a ese que resucitó y vive para siempre. Pero no es que vive allá en el cielo lejos. Él vive allá, pero está intercediendo por vos ahora. Él está vivo para siempre y para siempre intercede por vos. Entonces, ¿qué te queda hacer? Tomarte esto en serio. Él vive hoy. Él resucitó. Y finalmente este cuerpo va a ser sembrado en la tierra. Me gusta mucho esta imagen bíblica. Este cuerpo corruptible queda sembrado en la tierra, pero luego lo corruptible se viste de incorrupción. Este cuerpo mortal queda en la tierra, pero luego el cuerpo mortal se viste de inmortalidad. Y vamos a decir, muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu golpe? ¿Dónde está tu herida? En todo esto, incluso en la muerte, somos más que vencedores por aquel que nos amó. En todo esto, incluso en la muerte, nunca podremos ser separados del amor de Jesús, del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vive, Él vive, Él está vivo hoy. Reciba inspiración al ver su obra, reciba fortaleza al ver su ministerio, reciba fuerzas al conocer las verdades bíblicas y las implicancias de que Él esté vivo hoy. Hoy mismo está vivo, para siempre. Él vive hoy. Vamos a orar para terminar. Padre, rogamos, Señor, tu bendición sobre nosotros. Agradecemos, Señor, de que Jesús viva. Señor, ayúdanos a verlo de una manera diferente. Ver que no es como una persona histórica que murió y luego no tiene más implicancias para nosotros, sino que es una persona histórica que murió y vive para siempre. Y hoy mismo, que Él esté vivo significa algo para nosotros. Y tenemos que responder a eso con lealtad, con compromiso, con obediencia, con amor. Gracias gracias Dios por resucitar a Jesús. Gracias Padre por no permitir que su cuerpo vea la corrupción. Gracias Padre porque somos beneficiarios de la resurrección de Jesús y Él es la primicia de los resucitados. Un día nosotros, como Él, vamos a resucitar. Gracias Padre porque este cuerpo es solo un medio, es nuestro transporte mientras transcurrimos en esta vida. Pero este cuerpo finalmente irá a la tierra y luego será glorificado y se vestirá de incorrupción, de inmortalidad. Gracias Padre por darle sentido a nuestra existencia, no solo en esta vida terrenal, sino mucho más allá de ella. Padre, por favor, haciendo eco de Moisés, te ruego que nos ayudes a entender la brevedad de esta vida para que seamos más sabios y que en esta vida, mientras vivamos, Señor, tengamos presentes de que el hecho de que Jesús esté vivo hoy tiene implicancias para nosotros hoy. Gracias, Padre, por tu obra perfecta. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de la resurrección. Gracias, Señor. Gracias porque podemos celebrar a nuestro Rey vivo. Gracias, Señor, porque no hay desesperanza, hay esperanza. Nuestro Rey resucitó. Nuestro sacerdote resucitó, nuestro profeta resucitó, nuestro mediador vive por siempre va a reinar, por siempre va a interceder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.